del 2024 en relación al stroke. ACV isquémico, como tal, como nosotros lo conocemos. El ACV isquémico y hemorrágico. Para eso justamente el accidente cerebrovascular. Entonces, los objetivos de esta clase es tener una detección eficaz de los tiempos en cuanto a la evolución de un stroke. Lo que hace la guía Lancet es justamente enfatizar en esto, en los tiempos que tiene un paciente, en base a esos tiempos, cómo vamos a poder tratarlo, cómo vamos a poder abordarlo. Entonces, otro tema bastante importante, según esto, dar un correcto flujo de un tratamiento a un paciente con stroke. ¿Cuál es la definición actual de un stroke, de una ACV, de un accidente cerebrovascular? Es aquel déficit focal agudo que manifiesta un paciente con una prueba imagenológica, que de la causa es cerebrovascular. ¿Por qué justamente ahorita es que la causa tiene que ser con prueba imagenológica? Porque no todo déficit focal agudo puede ser es un stroke. No todo déficit focal agudo es un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. Un déficit focal agudo puede ser un paciente que ha convulsionado y está en una parálisis de TOC. O un paciente que viene, por ejemplo, tiene antecedentes de PBS, desarrolló un PEIC, una infección, y obviamente va a tener un déficit focal agudo. Entonces, acá lo importante es justamente de definir que la causa cerebrovascular es en las neuroimágenes. Y las neuroimágenes han evolucionado constantemente. Pasamos de la tomografía, ahora resonancia magnética con los múltiples cortes que básicamente, y secuencias que vamos a decir, a grosso modo, importantes justamente para el tema de stroke. ¿Cómo podemos reconocer nosotros un stroke? Nosotros como estudiantes, nosotros como internos, o nosotros como alumnos, nosotros como residentes y como médicos. Tenemos este acrónimo que se llama el BFAS. El BFAS lo que va a hacer es justamente detección rápida de un stroke para poder activar rápido un sistema de alarmas. Comenzamos con la B. La B de pérdida del equilibrio, balance loss. Entonces, ¿en qué se basa esto? Un paciente que refiere, por ejemplo, ya no puede sostenerse en pie. ¿Por qué? Puede ser que tanto sea una debilidad del cuerpo, o puede ser que sea un caso de una ataxia, un vértigo, un nistagmus. Estos síntomas también no son importantes porque son parte de un tipo de stroke. No necesariamente simplemente la hemiparesia común que nosotros conocemos. Si el paciente, por ejemplo, dice que súbitamente pierde el equilibrio, es parte de nuestro acrónimo que estamos intentando, que se está instaurando ahorita. Ojos, en cuanto un paciente, por ejemplo, pierde súbitamente la visión o comienza a ver súbitamente de manera doble, puede ser otro síntoma. El más común ya cuando estamos en el FAS, que antes ya era justamente parte de todo el acrónimo, hablamos de la cara, hablamos también de la debilidad de los brazos, dificultad para orar, y todo eso, reconocer inmediatamente activar el sistema de alarma, llamar a una ambulancia, llamar a SAMU en nuestros casos, y que el paciente sea atendido lo más pronto posible. El tema de cuanto a la epidemiología, el stroke hoy en día es la segunda causa de muerte a nivel global. Es la tercera causa de discapacidad en el mundo y su prevalencia ha ido aumentando en torno a habido una mejora en cuanto a las neuroimágenes, con un aumento de la incidencia de casos, obviamente. Eh, Esto también ha aumentado porque hay un peor control en cuanto a los factores de riesgo, tanto cardiovasculares como cerebrovasculares. Y ese último, previamente nosotros siempre tenemos, inclusive dentro de las notas que se dejan dentro del hospital, el factor de riesgo más predisponente de un paciente siempre entre ser sexo, varón y mujer, suele ser más los hombres. Sin embargo, últimamente ya ha estado cambiando, ya estaba virando, con una mayor prevalencia entre las mujeres en los últimos, en lo que se fue reportado en la guía Lance el año pasado. Y tenemos los dos grandes tipos de accidentes cerebrovasculares, tanto isquémico como hemorrágico. En el isquémico, que representa el 80%, vamos a tener cuatro tipos, aproximadamente 5 tipos. De estos 5 tipos, para poder hacerlo más llevadero, nos han dado un acrónimo dentro de la misma guía. El acrónimo TOAS. El acrónimo TOAS se sirve para referir a estos 5 tipos. La T significa trombosis de grandes vasos. ¿Cuáles son? Arteria carótida, arteria basilar. ¿Cómo se puede identificar? Un ecodoppler de arterias carotidas, un angioten, una angioresonancia, de origen embólico, pacientes que están fibrilando, pacientes que tienen endocarditis, tranquilamente pueden uno de esos émbolos ir hacia arriba y generar un accidente cerebrovasculares. Que en estos pacientes no va a ser, de repente vamos a encontrar múltiples focos, o pacientes jóvenes. Las arterias pequeñas, las arterias perforantes, estas son las más frecuentes, son la mayoría de ACVs que llegan acá a la emergencia. Podemos tener pacientes que tienen solo una monoparesia, una hemiparesia y, por ejemplo, una lesión del brazo posterior de la cápsula interna no termina siendo tan grande, pero sí termina siendo significativamente
clínico para los pacientes, y son lesiones de arterias pequeñas, de arterias perforantes, y son las más frecuentes. Hay otros subtipos. Un paciente que puede desarrollar un ACV isquémico puede venir de infecciones, de enfermedades sistémicas, de enfermedades fibromusculares. Por ejemplo, por citarlo, los pacientes que se van a hacer meningitis tuberculosa en algún momento llegan a desarrollar vasculitis. Son pacientes que pueden focalizar. Son vasculitis que generan isquemia y generan una clínica focal aguda. Y el último, de tipo indeterminado, aquel llamado criptogénico, aquel donde todas las anteriores causas han sido descartadas. Solo si se han descartado todas las anteriores, se puede llamar a un paciente que tiene un ACV isquémico tipo criptogénico. Entonces, hoy en día, los nuevos protocolos, las nuevas guías, se están basando más en la resonancia magnética que en la tomografía para poder escoger un ACV, para poder determinar un ACV isquémico. ¿Y por qué? Porque la resonancia magnética es más sensible en la detección del tiempo en cuanto ha sido ocurrido el ACV. Por ejemplo, para una tomografía solo usamos una secuencia en ese momento y al siguiente día, de 48 horas. En una resonancia magnética nos valemos mínimo de 3 y hasta de 4 cortes, de 4 secuencias. Acá tenemos la secuencia, justamente a ver, ¿se puede ver el puntero? Sí, doctor, se puede ver. Hola. Ya miren, esta es la secuencia de difusión y esta es la secuencia de ADC. Cuando nosotros usamos esas dos secuencias es para distinguir una hiperseñal o una hiposeñal. Diferente, por ejemplo, de un que sea vascular, que sea isquémico, con uno que sea, por ejemplo, tumoral. Acá vemos, por ejemplo, esta zona es isquemia. Cuando es vascular, la ADC termina siendo como el negativo. Cuando es vascular, cuando es sangre. Contrario a que, por ejemplo, si esto fuera un PEIC, si fuera un tumor, esto sería del mismo color, básicamente. Y nos valemos después justamente para recalcar que en efecto el paciente está teniendo un efecto cardiovascular, en este caso una ACV. Tengan muy en cuenta esto porque posteriormente va a ser importante dentro de la secuencia de efecto extendido. Y el otro tipo de accidente cerebrovascular es el hemorrágico, la hemorragia intracerebral, intraparenquimal, que también puede ser, a grandes rasgos lo vamos a dividir, en vasos pequeños y en vasos grandes. Una coagulopatía, una angiopatía amiloide en un paciente ya adulto mayor, va a tener las hemorragias de vasos pequeños. Suelen ser más lobares, más periféricos, suelen tener menos clínica, y muchos pacientes suelen vivir con eso. A veces llegan a la emergencia con síntomas no tan floridos, síntomas inespecíficos, se ve pequeños sangrados y básicamente es porque tiene estos trastornos. Y en cambio, los que sí son más catastróficos son los de los vasos grandes. Tenemos malformaciones arteriovenosas, tenemos los aneurismas, tenemos las fístulas arteriovenosas, las hemorragias subaracnoideas. Esos son los tipos de hemorragias intracerebrales en estos casos. Entonces, acá vamos a mencionar la importancia de la arteria cerebral media. ¿En base a qué? Para nosotros, dentro del Hospital Cayetano Heredia, nos valemos de dos grandes escalas para poder decidir si trombolizamos o no a un paciente. Y esas son la escala NIS y la escala ASPEX. Y esas escalas están hechas en base a la arteria cerebral media. ¿Y por qué? Porque la arteria cerebral media es la que más compromiso tiene entre estos eventos isquémicos. Y como pueden ver, tiene un amplio recorrido en todo el cerebro. Un recorrido tanto desde el área de la conciencia, del área olfatoria, del área sensitiva. Y en base a esto, que pueden ver todo este recorrido, sale esto, la escala NIS, la escala de conciencia, la escala de justamente las preguntas, la concentración, campo visual, si un paciente está conectado o no está conectado, si está viendo bien, si su cara está simétrica, todo eso es una representación de la funcionalidad de la arteria cerebral media. Y en base a eso, en base a tu puntaje, más o menos tienes una afectación de lo que es la arteria cerebral media. Otro parámetro que tenemos es el score aspects. El score aspects va a dividir en 10 regiones justamente el cerebro y esas son regiones irrigadas por la arteria cerebral media. Y eso es plenamente tomográfico. Si es que tú ves, por ejemplo, ciertas hipodensidades, en base a eso va a haber, vamos a ir sacando un grángulo. Y un paciente, por ejemplo, que tenga un ASPEX bajo, entre 10 es lo máximo. 10 es como decir, está el cerebro limpio. Y entre más bajo tiene, más riesgo, por ejemplo, si queremos trombolizarlo, más riesgo va a ser sangrado. Todo eso quería mencionar porque también es importante reconocer esto, los signos tempranos de isquemia. Y estos signos tempranos de isquemia suceden a partir de las 6 horas.
Pero ustedes me dirán, doctor, pero a partir de las 6 horas probablemente el paciente no esté en rango para ser trombolizado correctamente. ¿Qué significa si nosotros vemos esto antes de las 6 horas? Más o menos, para mencionarlo, está la mala diferenciación córtico-subcortical, los surcos que nosotros vemos, por ejemplo, acá en este lado. No vemos casi surcos, tampoco no vemos muy bien cuál es corteza, cuál es subcorteza. Eso significa que esta zona ya se está edematizando y es un edema generado por la propia isquemia. Esto es un signo de isquemia temprana. Y junto a esto viene el borramiento de surcos y cisuras, el borramiento del núcleo lenticular, que ya casi ni se ve, y el signo de ribete insular borrado. Todo eso, si es antes de las 6 horas, son sugestivos de que vamos a tener un ACV isquémico extenso. Y eso va a ir de la mano con nuestra escala NIS, más que todo la escala NIS antes de la escala ASPEX. A esto ustedes lo conocerán, el famoso signo de la cuerda de la arteria cerebral media hiperdensa, que ya cuando vemos es altamente sugestivo de ACV isquémico extenso. ¿Que eso contraindica a un paciente que probablemente pueda ser trombolizado? No, no lo contraindica, pero tienes que tener una sumatoria de todos tus factores de riesgo para posteriormente tomar una decisión. Entonces, esto ya mencioné, la escala NIS, la escala ASPEX, y entonces comenzamos con el flujo de tratamiento. Le llega un paciente a su emergencia donde están ahorita, de repente cuando sean internos o cuando ya sean residentes, un paciente con déficit focal inmediato. ¿Qué se hace? Acá, claramente, tomografía. Tomografía y angiografía. Idealmente tienes que descartar otras causas. O sea, idealmente llega a ti un paciente focal, tómale la glucosa, tómale un control de electrolitos y hay que ver si por A o B no tiene otra cosa que le está causando ese déficit. Descartes eso de manera rápida, tomografía. Una tomografía vas a seguir tu curso en tanto isquémico o hemorrágico. Y si es isquémico, en base a lo que ya has visto, ¿qué puede ser? ¿Sugestivo de un vaso grande o un vaso largo? Obviamente, según tu sintomatología. Si tu escala NIS es mucho más alta, es porque ha afectado mayor rango del ACM. Si tu escala NIS es muy alta, significa que ha agarrado, por ejemplo, parte de conciencia, parte motora, parte ocular, parte sensible. Pero si es plenamente motora, te va a salir un NIS relativamente bajo. Y a un NIS bajo le llamamos justamente entre 5 y 15. Un NIS básicamente un paciente potencialmente trombolizable sin mayor riesgo. Entonces, según esta decisión, cuando el vaso es largo, cuando el vaso es grande, obviamente va a haber dos tipos de terapia de reperfusión. Puede ser tanto endovenosa o puede ser quirúrgica, una trombectomía. Se benefician más las trombectomías porque es un vaso grande y tienen un rango hasta las 24 horas. En cambio, los brazos pequeños no tienen ese rango, porque obviamente más riesgo corre un paciente que entre a una trombectomía por un vaso pequeño, más fácil hacen una trombólisis. Es básicamente entre el flujo, voy a explayarme posteriormente. Y estos pacientes, una vez pasan esta zona, tienen que ir a una zona de cuidado crítico de stroke para monitoreo, para ver justamente las funciones vitales, neuromonitoreo, glucosa, electrolitos, todo eso, para mantener justamente un paciente posterior y al tratamiento agudo. Entonces, voy a hablar de la trombólisis. La trombólisis es algo que en nuestro hospital también se ha buscado promover bastante. Como parte del Hospital Cayetano, dentro tenemos inclusive un protocolo de trombólisis de un paciente, lo activamos inmediatamente van a las tomografías. Dentro de la trombólisis, idealmente un paciente que está entre las 0 a 3 horas se puede trombolizar con mucho éxito. Inclusive si tiene bastante riesgo de ser un ACV extenso. Un ACV extenso, un paciente que viene en 3 horas con un NIS de más de 20, es probable que sí se beneficie. Pero estos pacientes de 3 a 5 horas ya hay un riesgo-beneficio diferente. Se usa acá en el Hospital Cayetano, usamos la alteplase. Y ya como otros protocolos dentro de las guías las guías norteamericanas, es esta usada el tecneplase. ¿En qué se basa el alteplase? ¿Cuál es la función? Justamente evita que se forme el factor de la plasmina, plasminógena plasmina. Y la función se va a administrar justamente dentro de una hora, a diferencia del tecneplase que se administra en boli, tiene mayor facilidad de vigilancia. ¿Cuál es el objetivo de toda la trombólisis dentro de estos rangos de tiempo? El ranking modificado es una escala posterior, una escala justamente que mide la funcionalidad después de un paciente isquémico. De 0 a 1 es básicamente un paciente que está con muy pocas secuelas, de 0 nada y 1 leve.
Y la funcionalidad y todas estas guías hoy en día lo que buscan es que un paciente que llega a una emergencia pueda ser devuelto lo mayor funcional posible en base a lo que llegó. Porque un paciente inclusive puede estar, nos llega un paciente en un estado y de repente lo podemos salvar. Pero en el trayecto, si es que nosotros no hemos hecho un buen control en general, de repente le estamos enviando un paciente mucho más complicado, un paciente muy secuelado, un paciente secuelado que a veces la familia inclusive se puede desentender de estos. Entonces por eso ahora manejamos rangos de funcionalidad importante. Ranking 1, ranking de 0 a 1. Y como tal, dentro de las 3 a 4 5 horas ya es más complicado beneficiarse según lo que nosotros estamos pensando, si es un ACV extenso en esos casos. Y ahora voy a mencionar el tiempo extendido de trombólisis. Lo que menciona de novedoso esta guía es justamente que ahora hay un tiempo extendido hasta 9 horas. De las 4.5 horas convencionales, ahora se están buscando pasar 9 horas de los síntomas más o menos descritos. ¿Y en qué pacientes? El wake stroke. El wake stroke se llama aquel paciente que duerme duerme del día anterior y se despierta con el síndrome focal agudo. Entonces no tenemos un horario claro en cuando se estroqueó, básicamente. Puede haber sido ni bien comenzó su sueño, puede haber sido al final. Llega la emergencia y nosotros no tenemos la certeza. Solo sabemos que hace 9 horas estaba bien, aproximadamente. Y es como que llega un paciente con eso y acá en Cayetano Heredia, como no tenemos protocolo todavía con resonancia magnética, obviamente lo diferimos. No llega a ser trombolizado. ¿Qué es lo que busca esto? También otros pacientes con inicio de síntomas no claros y un stroke de progresión lenta. Quisiera saber si alguno de ustedes puede ayudarme con el término área de penumbra. ¿Podría ayudarme? ¿Podría darme este concepto? Chicos. Bueno, entonces yo Doctor, lo digo, de todas maneras. Sí, sería la zona de tejido cerebral que pasa por una hipoperfusión. Entonces, aún se puede recuperar si se restablece el flujo sanguíneo, si no, se podría perder esa zona. correcto, correcto. Pero deme un segundo, se me está acabando la batería. Perfecto. Esa es justamente la definición. ¿Y en qué se basa justamente ahora los protocolos con resonancia magnética? En poder identificar el área de penumbra. A ver, vamos a ver. A manera grosso modo, acá justamente les había dicho que recuerden, esta es la secuencia FLAIR. Esta hiperseñal es un área isquemizada, como pueden ver acá. Y esta es la secuencia de difusión, que es un área isquemizada. La secuencia de difusión tiene como particularidad que es muy sensible al cambio de las moléculas de agua. La sangre está llena de agua. Es decir, ni bien, por ejemplo, hay un área isquemizada ahorita, alguien se estroquea, esto ya se está pintando. Pero el flare, cuando ya vemos esta hiperseñal, ya está acentuada la lesión. Entonces, dicho de otra manera, imaginemos que esta es la lesión de acá pequeño. Es la lesión acentuada, la área isquemizada que no se va a recuperar. Todo esto que estamos viendo acá, si es que esta fuera la imagen, si nos muestran estas dos imágenes, todo esto, todo lo alrededor, es área de penumbra. Y si es un paciente que te viene, que te dijo que durmió bien, y que vemos esta área de penumbra, y acá esta área infartada, si ve que yo le hago justamente la trombólisis y se va a recuperar. En todos los pacientes, en cualquiera, no, hay un rango. Acá ahorita les muestro el rango. Perdón, ¿no? A ver, no se está moviendo, ¿no? Ya, acá está. El rango de un paciente que se está isquemizando, o sea, que básicamente tiene un área de penumbra, es mayor, bueno, acá se perdió, es mayor al 20%. Vamos a hacer se hace un porcentaje entre el área de penumbra y el área que ya está isquemizada. Si esa área es mayor al 20%, el paciente tiene alta posibilidad de reperfundir. O mayor a un volumen mayor a 40, como se suele sacar. Eso significa que esos pacientes que vienen, por ejemplo, puede haber dormido, o que no tienen inicio de síntomas claros, o tienen stroke de progresión lenta, o lo más clásico, acá obviamente los pacientes no te van a decir adecuadamente en qué momento comenzó. Te dicen cuándo es lo más florido, pero de repente tienen síntomas inespecíficos. Por ejemplo, ahí es importante nuestra anamnesis dentro del BIFAS. Si no tenemos esos datos bien, una manera objetiva de verlo es como una resonancia magnética.
Y así muchos pacientes de los que se trombolizan se trombolizarían muchos más y con mayor posibilidad de mejora en esos casos. Acá ven, por ejemplo, acá está esquematizado en base a colores. Acá vemos, por ejemplo, tal cual. Esta es zona esquemizada y esta es área de penumbra. Si esto excede más del 20%, acá llega a un 30% aproximadamente. Si esto excede más, es altamente recuperable. Es tejido reperfumible. Y eso es justamente lo que nosotros podemos llegar a hacer. También está la terapia endovascular, un poco más alejado para nosotros, pero acá el espectro está mucho más extendido, hasta 24 horas. ¿Cómo se hace? El paciente llega con alta sospecha de una ACV en vasos grandes, se le hace un angiotem, se le hace, o una angioresonancia, si se queremos ser más específicos. Y en base a eso tenemos la posibilidad de hacerle una trombectomía y recuperar gran parte de la funcionalidad del paciente. Y el concepto es el mismo, recuperar área de penumbra, área reperfundida. En estos casos, obviamente, ya no es un objetivo tener un ranking de 0 a 1. Se amplía hasta 2, un paciente más o menos secuelado, pero obviamente su posibilidad de quedar mucho peor o inclusive morir por un ACV extenso era muy alta. Y dentro de esto también quería introducir el concepto de ACV extenso y ACV maligno. Algo que nos hace, por ejemplo, sospechar a un paciente con ACV extenso maligno son pacientes jóvenes. Son pacientes jóvenes, me refiero no a 20 años necesariamente, sino están entre los 40 y 60 años. Son pacientes que llegan recién con un diagnóstico pronto de hipertensión y diabetes que no han sido para nada controlados y de repente debutan con un stroke de alto rango, un stroke extenso. Son pacientes de NIS alto. Llamamos NIS alto a aquellos que tienen de 15 para arriba y muy alto ya cuando estamos en los 20. Signos tempranos de edema, como ya vimos antes de las 6 horas, que ya describió un paciente con trastorno de conciencia, e inclusive hay marcadores séricos, que obviamente no los vamos a poder usar nosotros, pero es bueno tenerlo en cuenta, endotelina, metaboloproteasa y L-citina. Si estos pacientes, por ejemplo, del territorio que hemos visto de la arteria cerebral media, afecta al menos un tercio, ya estamos hablando de un ACV extenso. Y si, por ejemplo, este comienza a hacer un efecto de masa, afecta a 2/3 o toda la totalidad del ACM de uno de los lados, o ya comienza a hacer un efecto de masa que desvía la LM más 0.5 y hablamos de un ACM maligno. Y ahí habría otra terapia, es netamente quirúrgica. Y acá también justamente se va a basar la posibilidad de la terapia endovascular dentro de las 24 horas. Y de todo, en lo último, inclusive, un edema maligno que va a necesitar una hemicraniectomía, una descompresión quirúrgica. Una vez sucede todo esto, ya hemos detectado adecuadamente al paciente, se le ha tratado, se le ha hecho de repente una trombólisis exitosa, se le ha hecho una trombectomía exitosa, llega lo más importante, que es la prevención secundaria. Ha pasado mucho, yo he revisado al menos unos 10 casos de pacientes que han sido trombolizados y que posteriormente regresan a Cayetano Heredia. ¿Y por qué? Son pacientes que justamente tienen registrado una trombolisis efectiva, pero no se tiene esto muy en cuenta, la prevención secundaria. Son pacientes que una vez se sienten que ya se recuperaron, siguen otra vez con sus estilos de vida, no siguen otra vez con los factores que les casaron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tratamiento de factores de riesgo que se asociaron al stroke. Manejar la presión, manejar la diabetes, manejar alimentación, todo aquello que exacerbó. Dentro de los puntos de vista, ese es el pilar. Ahora, a estos pacientes, según el tipo de ACV, nosotros podemos valorar usar antiplaquetarios. Y en algunos, como son los ACV menores o los transitorios, se le puede dar de 21 hasta 90 días como parte de la prevención secundaria. En algunos, si nosotros hemos detectado que su origen es cardiembólico, se le va a dar anticoagulantes. Estatinas casi siempre de base y muy importante la medicina física y rehabilitación. Eso es primordial en los pacientes que hacen ACV. Si una vez ustedes tienen un paciente, conocen un familiar de repente que hace ACV, lo principal es está teniendo medicina física y rehabilitación, porque en base a eso va a ser su posterior pronóstico y su funcionalidad como tal. Dentro de las conclusiones, acá tenemos justamente, para nosotros poder tener un flujo correcto, tenemos que tener un reconocimiento precoz. Y nos vamos a llevar bastante al BIFAS. En base a eso, vamos a tener un correcto flujo en nuestro paciente. Y no solamente eso, según lo que nosotros detectemos, tienes más de una terapia, una acción terapéutica. Puedes tener médica, puedes tener quirúrgica, y en diferentes horas, según cómo evoluciona el paciente.
Es muy importante el uso de neuroimágenes. Sería muy importante también sumarlo esto a nuestro hospital, ya que tenemos resonador. Y, por ejemplo, muchos pacientes ahora podrían entrar dentro del periodo de ventana extendido. Ahora en todo paciente, y en general en todas las emergencias se valora mucho el principio de la funcionalidad. Regresar a un paciente lo más funcional es según cómo llegó. Y como tal, la prevención secundaria va a prevenir que haya recurrencias de todo esto. Muchas gracias por su atención. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias, Roy. Gracias por compartir tus conocimientos. Te agradezco también por estar esta noche con el espacio médico, pues, ¿no? Y con todos los chicos que estamos acá presentes, pues, ¿no? Muchas gracias, Roy. ¿Alguien, Gracias. doctores, alguna consulta, pregunta para el doctor? ¿Todo claro? Sí, doctor, todo bastante claro. Gracias Gracias. al doctor Roy también. Gracias, gracias, Roy. Te estaremos invitando Doctor, para disculpe. para otra semana. Muchas Sí, gracias. gracias.